30 de julio, siguiendo con nuestras charlas de martes de divulgación científica. El tema que se va a tratar es cáncer de tiroides en paciente post-trasplantado de progenitores hematopoyéticos por leucemia linfoblástica aguda, Filadelfia positivo en edad pediátrica. Tenemos como ponente al doctor Edgar Jesús Salas Moscoso. El doctor Salas ha participado como instructor en cirugía mínimamente invasiva de la glándula tiroides en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello, realizado en Roma, Italia, en el año 2023. El doctor también ha realizado entrenamientos en diferentes instituciones y hospitales. Por ejemplo, ha hecho cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial en el Instituto Nacional Neoplásicas de Lima, cirugía de cabeza y cuello y oncología en Brasil, cirugía endoscópica avanzada y oncología, de base de cráneo, cirugía endoscópica avanzada de base de cráneo también en Brasil, cirugía robótica transoral de la glándula tiroides en Corea del Sur, igualmente cirugía mínimamente invasiva y robótica en Corea del Sur, cirugía mínimamente invasiva de la glándula tiroides en Tailandia, y también es miembro del Head and Neck Surgery and Oncology por la International Federation of Head and Neck Oncology Society. Doctor Edgar Salas Moscoso, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar. Muchas gracias, doctor Mesa, por tan amable presentación. Buenos días con todos. El tema de hoy nos trae a hablar eh, de la glándula tiroides en un paciente post-trasplantado. Me gustaría saber si pueden ver la presentación. Sí, doctor. Sì, Muy se bien. visualizza. Entonces, el tema a tratar es el cáncer de tiroides en un paciente post-trasplantado de progenitores hematopoyéticos debido a leucemia linfoblástica aguda con una mutación puntual que es el cromosoma Filadelfia en la edad pediátrica. Entonces, quiero empezar diciendo que el tema que nos trae es esta glándula tiroides, que es una mariposa en la parte anterior del cuello, que tiene dos lados, un lado izquierdo, un lado derecho y una parte central que se encuentra sobre la vía aérea que se llama istmo. Por alguna razón genética, hereditaria, deficiencia de yodo en la dieta, exceso de yodo en la dieta, exposición a radiación o mutaciones puntuales o causas que aún no sabemos, como en este paciente, la glándula tiroides puede desarrollar nódulos, como pueden ver en la imagen. Pueden ser nódulos pequeños y estos nódulos pequeños pueden ir aumentando de tamaño. Y al aumentar de tamaño pueden involucrar estructuras adyacentes, ya sea la carótida, la vena yugular interna o los nervios o la tráquea. Entonces, ¿de qué depende que estos tumores sean o no agresivos? Pues depende de la causa que origine el tumor, pues el tumor se comporta genéticamente de acuerdo a la causa que lo produjo. Entonces, recordemos que la cirugía convencional consiste en hacer un corte y este corte puede ocasionar cambios que son visibles como en estos pacientes que pueden ver aquí. Entonces, la cirugía de tiroides en aquella época, pues no estaba relacionado a pacientes post-transplantados, como pueden ver. Ni siquiera era imaginable. En algunos casos ni siquiera usaban guantes para hacer este tipo de procedimientos. Era inimaginable pensar en células madre, era inimaginable pensar en que un paciente podría donar la médula ósea y hacer que esta línea de células progenitoras hematopoyéticas pueda ser una fuente de trasplante. De hecho, tampoco se sabía que se podían trasplantar órganos porque no existían los corticoides para hacer inmunosupresión. Entonces, el caso que se presenta era un caso que era prácticamente un sueño, o ni siquiera lo podían imaginar en aquel 1904 en el que Kocher hace la primera cirugía de la tiroides, disminuyendo una mortalidad del 97% a solamente 1, 2 o 3%. Entonces, hemos pasado de esta época
en la cual se operaban a los pacientes por nódulos en la tiroides, a tener una época en el 2024 en la cual nosotros evaluamos pacientes que han sido post-trasplantados y que tienen un historial genético aparte que puede justificar la presencia de este tipo de tumores. Por eso este caso es tan interesante. Entonces, podemos ver que el hospital es un centro altamente especializado que brinda cirugía de mínima invasión para los pacientes con este tipo de problemas, lo cual significa respetar estructuras adyacentes, conservar los tejidos que no están involucrados y además retirar aquellos que sí lo están para que no haya recidiva de la enfermedad. En este caso podemos ver una paciente con un nódulo tiroideo en la parte anterior del cuello y en el lado derecho podemos ver la imagen de la paciente que no tiene ningún corte y que ha sido sometida a cirugía de mínima invasión. Entonces, este es un paciente pediátrico que podemos ver el nódulo en el lado izquierdo del cuello. Podemos ver la foto del tercer día posoperatorio y la foto de un mes después de la cirugía. Entonces, ¿podemos dibujar sonrisas con cirugía endoscópica avanzada de la glándula tiroides a cualquier edad? Sí. ¿Cuál es el problema? Que aún no sabemos mucho de cómo se comporta la enfermedad en los pacientes que tienen alguna predisposición genética porque son pacientes nuevos. Son pacientes que han mejorado la sobrevida. Los pacientes trasplantados de progenitores hematopoyéticos pues fallecían muy pronto, dentro de los primeros 2 años, 3 años. Sin embargo, ahora el paciente que les traigo a mención, la última vez la vi en el consultorio la semana pasada y ya lleva como 10 años libre de enfermedad. Entonces, el procedimiento endoscópico, pues, es tal cual y como se pueden ver en la imagen, pueden descargar el artículo en la revista y pueden ver cómo se conservan o se pueden ver las estructuras con menor o mayor aumento y se pueden utilizar pinzas hemostáticas conservando el nervio. Hay alguien que tiene su micro prendido. Se apagó, doctor. Listo. Entonces, podemos ver que los pacientes son sometidos a una cirugía sin ni siquiera notar que han sido sometidos a tal cosa. Estamos hablando de una cirugía de alta complejidad en la cual nosotros tenemos que revisar qué factores además están involucrados para poder nosotros garantizar que estos pacientes puedan ser curados. Entonces, esta paciente de trasplante de progenitores hematopoyéticos no fue posible hacer una cirugía de mínima invasión. ¿Por qué? Porque el profile genético que tiene esta paciente condiciona que el cáncer al momento de la presentación sea muy, muy agresivo. Entonces, ahora sí paso a presentarles el artículo en el cual se evalúa que la leucemia linfoblástica aguda tiene como tratamiento el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y además, cuando uno trasplanta estos progenitores, pues tiene el riesgo de desarrollar segundas neoplasias malignas y dentro de ellas el cáncer de tiroides como segundo en frecuencia. Esta incidencia aumenta más cuando el paciente recibe quimioterapia o radioterapia, ya que estos forman parte de la preparación para el trasplante. Presentamos el caso de una chica de 15 años de edad que tuvo este trasplante de progenitores hematopoyéticos en Miami, en Estados Unidos, y que después esta paciente viene siendo controlada por nosotros aquí en la institución. Su último control fue de la semana pasada sin evidencia de enfermedad. Por lo tanto, se ha demostrado que aunque estos pacientes desarrollen segundas neoplasias, pueden ser sometidos a cirugías que pueden mantenerlos libres de enfermedad. Entonces, el trasplante de progenitores hematopoyéticos consiste en retirar las células tronco y poder nosotros hacer un trasplante con el riesgo de segundas neoplasias malignas, y este trasplante puede ser autólogo o alogénico. El riesgo de cáncer de tiroides está relacionado a pacientes que han recibido radiación durante la infancia. Sin embargo, en el paciente que tenemos en mención, no recibió ningún tipo de radioterapia durante el trasplante. Y además, los pacientes que reciben quimioterapia, pues tienen alteración de la función de la de glándula tiroides. Por eso es que hay que acompañarlos con mediciones de TSH y T4 libre. Entonces, es evidente que el riesgo de cáncer de tiroides asociado a radioterapia y el trastorno funcional relacionado a la quimioterapia puede presentarse en este tipo de pacientes. Y además, no sabemos qué otros cambios puedan presentarse, qué otros cambios genéticos puedan presentarse para que pueda aparecer este tipo de neoplasia. Entonces,
Estas complicaciones pueden ocurrir ya sea a mediano, corto o largo plazo, y esto hace que nosotros tengamos que hacer un seguimiento de estos pacientes midiendo este tipo de parámetros. Entonces, se trata de una paciente de 15 años de edad que fue diagnosticada en el año 2015, recibió el trasplante de progenitores hematopoyéticos. El punto fundamental aquí es que ella tuvo la medición del marcador de esta mutación de Filadelfia B positivo para la leucemia linfoblástica aguda que empeora el pronóstico. Fue sometida al tratamiento en Miami y ella vino para poder hacer los chequeos aquí en la institución. Entonces, debido a estos hallazgos clínicos, nosotros encontramos un año después de ser atendida, en los controles se le encontró un nódulo cervical anterior dependiente de la glándula tiroides y cuando se hizo el estadiaje de esta enfermedad, pues vimos que además estaba asociado a ganglios linfáticos sospechosos, por lo cual se le hizo una biopsia aspiración con aguja fina con el resultado de Bethesda 5, carcinoma papilar de tiroides. Debido a estos hallazgos, pues la paciente fue sometida a tiroidectomía total con disección de cuello y del compartimiento central y mediastino anterior superior, y los ganglios fueron positivos. Se le colocó un DREN en el lecho quirúrgico y no hubo ninguna complicación posoperatoria en esta paciente. El hallazgo postoperatorio se encontró que era una variante clásica del carcinoma papilar tiroides y 4 meses después de la cirugía, la paciente fue enviada a tratamiento con yodo radioactivo que lo recibió en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El paciente es enviado a tratamiento con yodo radioactivo para evitar la recidiva de la enfermedad. Si bien nosotros retiramos la enfermedad macroscópica, nosotros tenemos que abladir, destruir todo aquello rasgo de tejido tiroideo que puede estar presente y además también se hace el yodo radioactivo para poder hacer un screening corporal total para ver si hay enfermedad en otro lugar. Entonces, aquí en las imágenes podemos ver el lecho quirúrgico. Podemos ver el estado del cuello, la vena, el nervio y los tejidos después de la disección. Y podemos ver en la tercera imagen cómo los ganglios linfáticos adquieren una coloración negruzca en la disección de cuello. En cuanto a la discusión, vemos que el 85% de las leucemias linfoblásticas agudas se presentan en la infancia y además que los países que tienen un ingreso alto, tiene una tasa de curación cerca y mayor al 80%. Sin embargo, los países que tienen bajos ingresos económicos, pues esta tasa de buenos resultados pues no va más allá del 20%. Y esta disparidad puede deberse a muchos factores, dentro de ellos el diagnóstico temprano, el tipo de tratamiento, etcétera. Entonces, en el 2018, alrededor de 552 casos fueron diagnosticados en el Perú, de acuerdo al Centro de Detección y Prevención del Cáncer en Perú. Y además el 60% de los casos fueron de alto riesgo. Entre el año 2013 y 2016, a nivel nacional, la sobrevida fue del 67,5%, igual que en zonas desarrolladas. El, el cromosoma Filadelfia, ¿qué es? El cromosoma Filadelfia resulta de una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22, produciendo una proteína quimérica, que es el receptor BSL-ABL, que es una tirosina de membrana, que se convierte en activa. Esta alteración es rara en los niños, del 2 a 3%, y es un factor de pobre pronóstico para este tipo de pacientes. El paciente que el motivo de reporte de caso, pues tuvo esta mutación. Y además, no sabemos si esta mutación condiciona la presencia de segundos tumores sólidos en estos niños. De acuerdo al estudio de Baker, en 3.372 pacientes entre niños y adultos, se determinó que debajo de los 10 años de edad, en el momento del trasplante, tienen 60% mayor riesgo de desarrollar segundas neoplasias malignas posteriores al trasplante y dentro de estos, los tumores sólidos, la glándula tiroides. Además, podemos ver que los pacientes que son sometidos a trasplante por genitores hematopoyéticos y son positivos para mutación del cromosoma de Filadelfia B positivo,
tienen controles durante 7, 8 años posteriores con la presencia de segundas neoplasias malignas. Entonces, nosotros tenemos que ver que este tipo de pacientes son muy frecuentes en la sociedad actual porque los servicios de hematología y trasplante en progenitores hematopoyéticos han aumentado. Incluso la aplicación de nuevas terapias como el CAR-CT pueden hacer que aparezcan un nuevo grupo de pacientes a los cuales hay que seguir y acompañar porque estos pacientes sí tienen una buena sobrevida en el tiempo, alrededor de 10, 12 años, y la sobrevida sin el trasplante pues era muy pobre. La mayoría de ellos no llegaban al año. Entonces, los estudios han demostrado que el 63 al 80% de prevalencia del cáncer en, en la glándula tiroides, la presencia del cáncer en la glándula tiroides, pues se aparece cuando los pacientes son irradiados y reciben 20 a 29 grays. Y esto está relacionado a la aparición del cáncer de tiroides en el tiempo. Algunos mencionan el uso de alquilantes también para el riesgo de las neoplasias malignas. Entonces, aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, nosotros tenemos que estos pacientes el- pueden ser parte de nuestro grupo de pacientes a tratar. Y como conclusión, tenemos que es necesario hacer una supervisión constante y seguimiento de estos pacientes que han sido sometidos a terapia y trasplante de progenitores hematopoyéticos debido a que en el control nosotros podemos encontrar ese tipo de tumores, tratarlos muy bien y agregar sobrevida a los pacientes, porque esta paciente prácticamente el cáncer de tiroides ya no lo tiene, porque en sus controles pues ya no hay. Pero hay que estar atentos porque los pacientes que no son sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, estos pacientes normalmente podrían desarrollar enfermedad luego de 20, 25 años después del tratamiento. Entonces, el futuro de estos pacientes en cuanto al cáncer de tiroides pues es incierto, pero tenemos que vigilarlos de cerca porque una buena cirugía pues ayuda a que estos pacientes tengan una sobrevida adecuada. La paciente del caso clínico pues no tiene ninguna complicación postoperatoria, la voz está muy bien, no tiene hipocalcemia, la cicatriz ha ido muy bien, la niña va al colegio sin ningún problema, no hay ninguna alteración. De hecho, la niña destaca en el colegio, y ella quiere ser médico, según nos lo ha comentado después de los controles. Bueno, entonces no sabemos. Después del trasplante pues no hay enfermedad. Después del trasplante tuvo esta segunda neoplasia, la cual fue resecada y actualmente no hay evidencia de enfermedad. Ya llevamos 2 años y medio de cirugía y vemos que los pacientes van muy bien. Entonces, este artículo es muy importante porque nos ayuda a pensar que los pacientes con un tratamiento adecuado pues pueden tener una buena calidad de vida y pueden reincorporarse a su vida normal. Y muchas gracias por su atención. Eso es todo. Espero hayan podido disfrutar del caso clínico. Doctor, muchas gracias. Estimados participantes, por favor, si tienen alguna duda, consulta, la pueden escribir en el chat. Les pedimos apagar sus cámaras, por favor. Aló, buen día. Aló, Hola. Doctora, le escuchamos bajito. aló, buenos días. ¿El doctor Salas? Se le escucha, doctora, pero muy bajo. Muy bien, si hay alguna consulta, por favor, la pueden escribir en el chat. Me preguntan acerca del registro de asistencia. No se preocupen, nosotros estamos validando a todas las personas que están ahorita en la sala. Les he compartido por el chat del Zoom el link para que puedan acceder al artículo. Recuerden que toda la revista se encuentra a texto completo, es disponible, es una revista de acceso abierto, así que pueden consultar todos los artículos que tenemos en nuestros números anteriores. Listo, estoy compartiendo.
Recuerden que pueden descargar el artículo, imprimirlo, socializarlo y si tienen alguna consulta sobre este artículo, estamos atentos para poder responderles por este medio. Muy bien, tenemos preguntas de felicitación para nuestro ponente. Gracias por la exposición, muy interesante el tema. Muchas gracias, Fairuz Ceballos. Muchas gracias, Fairuz, por tus palabras. En el instituto, nosotros, nosotros siempre intentamos que nuestros pacientes reciban el mejor tratamiento disponible. La institución cuenta con convenios nacionales e internacionales para que este tipo de pacientes puedan recibir un tratamiento adecuado. Entonces, si nosotros recordamos, pues cuando aparecen las leucemias, pues la principal estrategia de tratamiento, pues son la quimioterapia, y esta quimioterapia, este conjunto de medicamentos, pues lo que hacían era destruir las células. Entonces, ahora que nosotros sabemos que estas células pueden ser destruidas con quimioterapia, ya en el tiempo comienzan a aparecer la teoría de los trasplantes. Recuerden allá el premio Nobel que gana Watson y Crick, describiendo el ADN y demostrando que podía haber un grupo de bases nitrogenadas que podían condicionar la aparición de enfermedades, las características genéticas de las personas, el color de ojos, la talla, el sexo, etcétera. Pues es que nosotros comenzamos a abrir los ojos aún más. Si nosotros en la universidad marcábamos que las células cerebrales se podían reproducir, pues nos ponían un cero así, del tamaño de nuestra cabeza. Si nosotros marcábamos en la universidad que las células del corazón se podían reproducir, igual nos ponían un cero alrededor, así tan grande como nuestra cabeza. Entonces, pasaron unos años y ya se sabe que todas las células del cuerpo tienen células madre disponible como un almacén en la piel, en la grasa, en los huesos, en el cerebro, en el corazón, en todo lugar. Entonces, después de eso, es que las personas, sobre todo los ginecólogos, comienzan a guardar el cordón umbilical de los niños, y que es una práctica que hasta ahora se hace. Entonces, pensando en que solo esas células madre pueden estar presentes las del cordón, es que ellos comienzan a congelar el cordón umbilical. Pero poco después de eso, ya se sabe que hay células madre, más aún en la grasa que en otros tejidos. Se sabe que hay stem cells, que son las células tronco, pluripotenciales, disponibles en sangre circulante. Entonces, ¿qué tan necesario sea ahora cultivar y congelar el cordón umbilical? Pues es algo que solo lo vamos a saber en el tiempo. Después de eso, comienzan los cultivos y aquí en el hospital, pues se hacen cultivos de piel. Entonces, con los cultivos celulares, tisulares, pues se comienzan a cultivar células madre. Con la tecnología, podemos, nosotros podemos ya saber genéticamente cuál es el profile del tumor, qué características genéticas tiene y qué características genéticas del tumor pueden aprovecharse para un tratamiento dirigido. Entonces, lo que se hace ahora con las células al hacer el trasplante, pues es retirar las células del propio cuerpo, esas células separarlas en linajes tisulares y poder destruir aquellas que tengan la mutación, poder hacerlas reproducir en el laboratorio y es más, modificarlas genéticamente para que cuando vuelvan a entrar a nuestro cuerpo, estas células no desarrollen enfermedad. A esa terapia se llama CAR T-C cells. Entonces eso ya está disponible, ya fue aprobado por FDA, se hace mucho en Brasil, se hace mucho en España, en Estados Unidos, se hace mucho en todo el mundo. Esperemos que en el Perú pronto puedan hacer este tipo de tratamientos. Entonces, todo este boom tecnológico aplicado a salud, pues hace posible que estos pacientes tengan una mejor sobrevida. De hecho, el último premio Nobel del año 2019
en medicina se premió a un grupo de personas que modificaban el ADN utilizando helicasas. Y de hecho, una persona del grupo modificó a sus propios hijos para que no puedan o sean inmunes al HIV. Entonces, ¿qué nos va a venir en el tiempo? Pues simplemente nosotros tenemos que estar listos como equipo multidisciplinario para poder ver, porque van a surgir nuevos pacientes, pacientes que tengan algún tipo de modificación genética. No sé si recuerdan también que un grupo de personas decían que lo que estamos haciendo es modificar el ADN con las vacunas del COVID, pues en parte es cierto, pues nuestro ADN constantemente se está modificando para adaptarse al medio ambiente. Aquí Apolos Baltasar nos dice, me refieren que con frecuencia se han observado estas complicaciones neoplásicas post-trasplante hematopoyético en el instituto. Dice, hay un plan de seguimiento a los pacientes pediátricos que han recibido trasplante para anticipar tempranamente al inicio y de estos casos. Pues, bueno, pues recordemos que son casos de éxito porque estos pacientes pues ya no deberían estar vivos. Y conforme aumentan este tipo de tratamientos, pues los pacientes ya son pacientes en los cuales tienen un control de seguimiento. Y dentro de ese control, pues está la glándula tiroides, está el perfil hormonal que de parte del servicio de cabeza y cuello y maxilofacial tenemos que hacer. Entonces, ¿en qué consiste el control de seguimiento? Pues no solo somos nosotros, son los hematólogos, están todos los grupos de pediatras dedicados al trasplante también. Y de nuestra parte, ver la presencia de la piel y la glándula tiroides para ver si desarrollan una segunda neoplasia maligna. Pero como les he reportado, todo este control posterior de los pacientes trasplantados, recuerden que no solo son los trasplantes hematopoyéticos, que realmente son lo más frecuente, pero tenemos trasplante de córnea, trasplantes de hígado. Todos los pacientes post-trasplantados requieren un manejo altamente especializado, en el cual hay que estar mucho delante de las probables complicaciones o comorbilidades que puedan darse. Porque recordemos que el cáncer de tiroides, Apolos, también puede presentarse en la población en general. Pero ¿qué es? No, no se ha descubierto ningún gen en el cual te midan en sangre y te digan, vas a hacer cáncer de tiroides a los 5 años, o vas a hacer cáncer de tiroides a los 25, a los 30 o a los 50. Entonces no hay ningún estudio que haya podido demostrar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a venir en el futuro? Hay instituciones que ya tienen profiles genéticos. De hecho, los tumores ya se guardan en bancos de tumores y en algunos casos se va al profile genético. Este paciente también fue reportado a Estados Unidos para que ellos tengan en cuenta que ese trasplante que hicieron también desarrolló una segunda neoplasia y nosotros estamos en contacto con el hospital. Entonces, una vez reportado, ellos también hacen un seguimiento del profile genético para saber si realmente existe alguna razón, porque este paciente pues no recibió radioterapia, solo recibió la quimioterapia, tiene la mutación puntual, pero lo único que tiene es células madre de otro paciente, un donante, y que puede ser la causa o por ahí debe haber algún mecanismo que aún no lo sabemos que pueda desarrollar el cáncer de tiroides. Suena muy, muy interesante poder saber, pero predecir quién va a desarrollarlo y quién no, pues en este momento, en el mes de julio, 30 de julio del 2024 en el mundo, pues no lo sabemos. Ojalá en un futuro pueda darse, pero en este momento aún no lo sabemos.